Cuando la anciana le pidió un asiento, el joven con los costosos auriculares se limitó a sonreír con aire burlón y dijo que su padre era un hombre poderoso. Suscríbete para no perderte nuevas historias y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué habrías hecho tú en esa situación. La luz del mediodía se filtraba entre los edificios altos, como si el sol hubiera decidido descansar un poco sobre la ciudad antes de continuar su recorrido. Los vidrios de las fachadas devolvían reflejos dorados, y en el aire flotaba un rumor constante de motores, voces y pasos que se mezclaban en una melodía urbana reconocible para cualquiera que hubiera pasado parte de su vida entre avenidas y paradas de autobús. En una de esas paradas, donde el asfalto mostraba grietas viejas y los postes tenían anuncios pegados unos encima de otros, se encontraba una pequeña multitud esperando el siguiente autobús. Algunos miraban el reloj con impaciencia, otros hablaban por teléfono, otros simplemente permanecían en silencio, refugiados en sus pensamientos. Había algo tranquilo en aquella escena, una rutina tan cotidiana que resultaba invisible para quienes la vivían cada día. Entre los que esperaban, había un hombre que no destacaba por su ropa ni por su aspecto. Llevaba una camisa de mezclilla arremangada hasta los codos y unos vaqueros gastados que parecían haber recorrido demasiados caminos. Sus botas, aunque limpias, mostraban el tipo de desgaste que solo da el tiempo. Su postura era recta, serena, sin esa impaciencia que caracteriza a la gente de ciudad. No parecía tener prisa. Observaba el entorno con la calma de quien sabe que todo llega cuando debe llegar. Sus ojos, protegidos bajo el ala de un sombrero sencillo, seguían los movimientos de los demás pasajeros con atención, sin juicio, sin superioridad. Nadie lo reconocía, y eso precisamente era lo que él prefería. Era Chuck Norris. Pero no el ícono de las películas, ni el protagonista de bromas imposibles, sino un hombre común que se permitía la rareza de pasar inadvertido. No llevaba guardaespaldas, ni lentes oscuros, ni siquiera el aire distante de quien sabe que podría atraer miradas. En el bolsillo interior de su chaqueta guardaba un papel doblado con cuidado, y en la muñeca un reloj que consultaba de vez en cuando, sin preocupación. Su silencio no era timidez, sino costumbre. A lo largo de los años, había aprendido que el mundo mostraba su verdadera cara solo cuando uno sabía callar. El autobús llegó con el chirrido metálico de los frenos y una nube de aire mezclada con olor a combustible. Los pasajeros comenzaron a subir con el mismo ritmo de siempre, el que marca la rutina. Chuck esperó su turno, pagó su billete y se dirigió hacia el centro del vehículo. Tomó asiento junto a la ventana, apoyando el brazo en el reposabrazos con un gesto natural. El interior del autobús era una fotografía del día a día. Asientos tapizados con telas ya descoloridas, cristales marcados por huellas, un ligero aroma a desinfectante y el sonido monótono de la voz grabada que anunciaba cada parada. Desde su asiento, Chuck observó la pequeña comunidad improvisada que se formaba cada vez que un grupo de desconocidos compartía un trayecto. Frente a él, un estudiante con auriculares dibujaba en un cuaderno. Sus dedos se movían con la agilidad de quien intenta capturar una idea antes de que desaparezca. Un poco más adelante, un hombre de traje escribía frenéticamente en su teléfono, las cejas fruncidas, como si cada mensaje definiera el destino de una empresa entera. Cerca de la ventana del otro lado, una madre intentaba mantener el equilibrio con 3 bolsas de supermercado, mientras su hijo jugaba con una pajita vacía. Al fondo, un obrero con chaleco reflectante dormía con la cabeza apoyada en el cristal, el cuerpo meciéndose con el movimiento del vehículo. Todos formaban parte de una misma coreografía, silenciosa pero viva, donde cada uno era protagonista de su propio fragmento de historia. El autobús avanzaba con un ritmo constante, girando en las esquinas, deteniéndose con suaves sacudidas en cada parada. Chuck no hacía nada más que mirar. No necesitaba intervenir. Había pasado demasiados años entendiendo que la fuerza no siempre está en actuar, sino en saber cuándo no hacerlo. A veces pensó, el mundo se revela mejor en los pequeños gestos. El hombre que cede su asiento sin mirar a quién. La mujer que recoge una moneda que no es suya y la deja sobre el asiento vacío. El niño que sonríe sin razón alguna. Esos detalles eran para él fragmentos de humanidad que todavía sobrevivían en medio de la prisa y la indiferencia.
Sacó de su chaqueta el papel que había guardado antes de salir de casa. Estaba ligeramente arrugado por el uso, pero las letras impresas aún eran claras. Era una invitación. No una invitación cualquiera, sino una formal, con tipografía elegante y un sello en relieve. El evento estaba programado para ese mismo día, en una dirección que coincidía con la ruta del autobús. En la esquina superior del documento había un pequeño emblema, una medalla rodeada por una corona de laurel. Pasó el dedo por encima, como comprobando que seguía siendo real. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó otra vez en el bolsillo. Miró su reloj. No llegaba tarde. De hecho, había salido antes de tiempo. No tenía motivo para apresurarse. No era un día cualquiera, pero tampoco un día para llegar corriendo. Afuera la ciudad seguía desplegándose como una cinta de escenas cambiantes. Pasaron frente a una panadería de barrio donde los clientes hacían fila, a una plaza donde dos niños perseguían palomas, a un cartel publicitario cuyo borde descascarado dejaba ver una imagen antigua debajo. La vida seguía. El conductor silbaba una melodía casi imperceptible, y el motor rugía con la constancia de algo que conoce bien su función. El autobús no tenía prisa. Solo seguía su camino, recogiendo y dejando personas que nunca volverían a coincidir. Chuck apoyó la cabeza en el respaldo del asiento y cerró los ojos un momento, no para dormir, sino para escuchar mejor el murmullo del entorno. Había algo hipnótico en ese sonido. Las conversaciones breves, el crujido de los asientos, el aire que se colaba por una ventana mal cerrada. En medio de todo, una voz grabada anunció la siguiente parada con su tono neutral y sin emoción. La rutina, pensó, era el disfraz perfecto de los momentos importantes. Casi siempre empezaban así, con normalidad. Cuando abrió los ojos, su mirada se cruzó con la del estudiante, que había dejado de dibujar y ahora observaba por la ventana. A su lado, el hombre del traje suspiraba, abrumado por el trabajo. Todo parecía exactamente igual que unos minutos antes, pero Chuck sabía por instinto que la quietud era frágil. Algo, tarde o temprano, alteraría el equilibrio. Siempre ocurría. El autobús volvió a detenerse. Subió un nuevo grupo de pasajeros, entre ellos una mujer joven con una guitarra al hombro y un repartidor hablando por un auricular. Los movimientos se repitieron. Unos se levantaron, otros se sentaron. Las vidas se entrelazaban brevemente en aquel espacio compartido. Chuck levantó la vista, observando los rostros con atención. Nadie parecía distinto, nadie destacaba, pero la historia que estaba a punto de desarrollarse ya había comenzado a tejerse, invisible, en medio de ellos. El aire cambió en la siguiente parada. No era una diferencia tangible, sino una ligera alteración en el ambiente, como si el autobús hubiera inhalado antes de soltar el aliento. Chuck lo notó de inmediato. Miró hacia la puerta y a través del vidrio vio a una anciana esperando. Llevaba dos bolsas pesadas y un bolso de cuero envejecido que abrazaba contra el pecho con cuidado, como si contuviera algo importante. Su cabello, de un gris brillante, estaba recogido con esmero, y aunque su paso era lento, se movía con una dignidad que desmentía su fragilidad. El conductor, al verla, esperó unos segundos más de lo habitual antes de abrir la puerta. Nadie se impacientó. Era el tipo de respeto silencioso que a veces surge sin que nadie lo ordene. La anciana subió con esfuerzo, apoyando el pie en el primer escalón, luego en el segundo. El sonido de sus pasos resonó débilmente entre los murmullos del autobús. Se detuvo un instante, respirando, y miró alrededor en busca de un asiento libre. No parecía pedir ayuda, solo tiempo. Nadie se levantó todavía, aunque muchos la observaban de reojo. El estudiante levantó la mirada, el hombre del traje fingió seguir ocupado. La madre acomodó a su hijo para dejar espacio. El obrero abrió un ojo, apenas. Chuck la miró también, con esa atención serena que solo ofrecen los que saben ver más allá de las apariencias. La mujer avanzó lentamente por el pasillo, con el vaivén del vehículo haciéndole tambalear levemente. Había un asiento libre, o al menos eso parecía. Estaba ocupado por un par de zapatillas nuevas, blancas e impecables, que descansaban sobre el cojín. El dueño de esas zapatillas era un joven con auriculares grandes, absorto en su música. Tenía el cuerpo reclinado, los ojos medio cerrados, el ritmo de la música marcando un leve movimiento de su cabeza.
Vestía una chaqueta de marca, una camiseta con un logotipo dorado y un reloj caro que parpadeaba con notificaciones cada pocos segundos. Todo en él emanaba seguridad, juventud, despreocupación. La anciana se detuvo frente a él. No dijo nada al principio. Esperó, simplemente. Esperó a que el chico notara su presencia, a que recordara lo que generaciones anteriores daban por sentado. Que ceder un asiento era un gesto natural, no una concesión. Pasaron unos segundos, luego más. El chico no levantó la vista. La música seguía retumbando. El silencio dentro del autobús se volvió más visible, más incómodo. Algunas miradas se desviaron. Nadie hablaba. La anciana apretó las asas de sus bolsas, los nudillos blanqueando por la presión. En su respiración había paciencia, pero también el cansancio de quien ha tenido que esperar demasiadas veces que el mundo actúe por sí mismo. Chuck observó sin moverse, no con ira, sino con la calma de quien ya ha visto demasiadas versiones de la misma escena. Sabía que el valor no siempre se mide por la fuerza, sino por la reacción ante la injusticia pequeña, la que muchos dejan pasar. El estudiante soltó su lápiz. La madre contuvo al niño para que no hablara. El obrero giró el rostro hacia el cristal. Nadie intervenía. La anciana seguía de pie. El autobús arrancó de nuevo, y la inercia la hizo tambalear. Sostuvo el poste metálico con una mano, las bolsas golpeando suavemente su pierna. La música del muchacho siguió sonando, indiferente. Nadie sabía que en ese instante tan trivial comenzaba algo que ninguno olvidaría. A veces las historias importantes no llegan con ruido ni con señales claras. Llegan así, disfrazadas de rutina, escondidas en la mirada cansada de una mujer mayor y en la indiferencia cómoda de un joven que nunca ha tenido que mirar a otro a los ojos para entender lo que es el respeto. Y el autobús siguió avanzando, mientras el mundo, sin darse cuenta, se preparaba para cambiar. El autobús se deslizaba por la avenida con un ritmo constante, atravesando las sombras que proyectaban los árboles en los bordes del camino. El aire dentro del vehículo se sentía espeso, no por el calor, sino por algo más difícil de definir. Una especie de expectación silenciosa que había comenzado en el momento en que la anciana subió los escalones. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo estaba ocurriendo, algo que no tenía nombre todavía. Los pasajeros miraban sin mirar, fingían distracción mientras observaban por el rabillo del ojo a la mujer que permanecía de pie en medio del pasillo, buscando un asiento libre con la calma de quien confía en la educación ajena. Sin embargo, esa confianza, tan antigua como su edad, parecía fuera de lugar en aquel entorno moderno, donde los auriculares, las pantallas y el cansancio habían reemplazado a la cortesía. La anciana sujetaba con firmeza las bolsas de supermercado que traía consigo. En una de ellas se distinguían unas frutas envueltas en papel, en la otra, una caja de leche y algo de pan. Todo pesaba más de lo que sus brazos podían soportar, pero se negaba a mostrarse débil. Había pasado la vida entera enfrentando la dureza del tiempo con la misma expresión serena que ahora mantenía en el rostro. Sin embargo, su respiración se había vuelto más corta, y un leve temblor recorría sus dedos mientras se aferraba al tubo metálico. A cada frenazo, su cuerpo se balanceaba ligeramente, y aún así no pronunciaba palabra. Esperaba. El muchacho con los auriculares seguía en su mundo. Sus zapatillas nuevas ocupaban el espacio que ella necesitaba, y el ritmo grave de la música hacía vibrar los asientos cercanos. Sus manos descansaban sobre el teléfono, donde una serie de mensajes aparecían y desaparecían a la velocidad de los impulsos juveniles. Llevaba una chaqueta cara, de esas que parecen gritar su valor con cada costura, y una gorra que ocultaba parte de su mirada. Tenía los ojos medio cerrados, y en su boca se adivinaba una sonrisa vaga. Esa sonrisa del que se siente cómodo en su propio egoísmo. A su alrededor, el mundo podía caerse a pedazos, y él seguiría creyendo que nada de eso lo afectaba. La anciana dio un paso más, acercándose al asiento. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro que se confundió con el sonido del motor. «Disculpe, joven, ¿podría dejarme sentar?» Su tono no era una súplica, sino una petición nacida del respeto, como si aún creyera que bastaba con pedirlo para que las cosas volvieran a su sitio natural. Pero el joven no reaccionó.
Ni un movimiento, ni un parpadeo. La música cubría cualquier posibilidad de escucharla. O tal vez no. Tal vez sí la había oído, pero simplemente no le importaba. El hombre de traje, sentado un poco más atrás, levantó la mirada del teléfono. La vio de pie y luego al muchacho. Frunció el ceño y carraspeó con fuerza, como intentando llamar la atención sin tener que intervenir directamente. No funcionó. El sonido se perdió entre el rugido del motor. Frente a él, una adolescente con el cabello teñido de azul miró la escena y rodó los ojos, aunque no hizo nada. La madre con el niño fingió estar ocupada ajustando las bolsas, evitando el contacto visual. Nadie quería ser el primero en hablar. La anciana esperó un momento más. «Joven», repitió, un poco más alto. «¿Podría mover sus pies?» Su voz sonaba frágil, pero contenía un dejo de firmeza que delataba su carácter. Esta vez el muchacho sí escuchó. Lo demostró con un gesto mínimo, un movimiento apenas perceptible en la cabeza, una ceja que se alzó con desdén. Sin quitarse los auriculares, giró la mirada hacia ella. La observó un segundo y volvió a su pantalla. No dijo nada, simplemente sonrió de lado, un gesto que no contenía humor sino desprecio. Luego subió el volumen de la música. La mujer se quedó inmóvil, sorprendida no por la grosería, sino por la indiferencia. La indiferencia, pensó, era más cruel que el insulto. Miró a su alrededor buscando ayuda, pero las miradas que se cruzaron con las suyas se apartaron enseguida. Todos habían decidido no involucrarse. Un murmullo breve recorrió el pasillo. Alguien comentó algo en voz baja. Otra persona suspiró. Un hombre movió la cabeza en señal de desaprobación, pero nada más. Nadie se levantó. Nadie actuó. El autobús dio un pequeño salto al pasar sobre un bache, y la mujer tuvo que sujetarse con ambas manos al tubo para no caer. Las bolsas se balancearon peligrosamente. Unas manzanas asomaron por el borde, a punto de rodar por el suelo, pero logró atraparlas a tiempo. Su respiración era más pesada ahora. Los brazos le dolían, y la mirada le temblaba de cansancio. Aún así, sonrió levemente, más para sí misma que para los demás. No quería mostrar debilidad. Había pasado toda una vida enseñando a otros el valor de la paciencia. No pensaba olvidarlo ahora. Dos hombres con uniformes de paramédicos, sentados unas filas más atrás, se miraron entre sí. Uno de ellos murmuró: «¿La ves? Está pálida». El otro asintió y se puso de pie lentamente, con la intención de acercarse. Pero antes de que lo hiciera, el autobús giró una esquina y la anciana volvió a perder el equilibrio. El joven seguía igual, su pierna estirada, su cuerpo relajado. Ni siquiera había notado, o no quiso notar, que una mujer a pocos centímetros de él luchaba por mantenerse en pie. Chuck Norris lo observaba todo desde su asiento junto a la ventana. No era solo testigo de la escena, sino también del silencio que la envolvía. Había visto muchas formas de violencia en su vida, y sabía que la más común no venía de los golpes ni de las armas, sino de la indiferencia. Esa pasividad colectiva que permite que una injusticia se mantenga sin que nadie la detenga. No movió un solo músculo, pero sus ojos seguían cada detalle. El temblor de las manos de la mujer, la forma en que el joven movía los dedos siguiendo el ritmo de su música, la incomodidad creciente de los demás pasajeros. El paramédico dio finalmente un paso hacia el pasillo y le habló a la anciana. «Señora, ¿está bien? ¿Quiere que le ayude?» Ella sonrió con esfuerzo. «Estoy bien, hijo. Solo un poco cansada». Su voz temblaba, aunque trató de mantenerla firme. «Tal vez pueda sentarse un momento», insistió el hombre mirando al joven. «Hay un asiento libre justo aquí». Pero el chico ni siquiera fingió cortesía. Quitó un auricular, lo dejó colgando del cuello y habló por primera vez, con una voz cargada de arrogancia. «Pagué mi pasaje igual que todos. No pienso moverme. Si no puede estar de pie, que no viaje». Luego volvió a colocarse el auricular y alzó el volumen. Las palabras flotaron en el aire como un golpe invisible. No había gritado, pero su tono había sido tan insolente que todos los presentes lo sintieron como una bofetada. El hombre de traje se enderezó en su asiento. «Joven, eso no se dice. Déjela sentarse». El muchacho ni siquiera lo miró. «No me diga qué hacer, señor. No le hablo a usted».
Algunos pasajeros intercambiaron miradas incómodas. Una mujer murmuró algo sobre los jóvenes de hoy, y el niño que viajaba con su madre preguntó en voz alta, ¿por qué no le da el asiento? La madre le pidió que callara, avergonzada. El autobús siguió avanzando, pero la tensión era casi visible, como una cuerda a punto de romperse. La anciana respiró hondo y trató de no perder el equilibrio. Su rostro estaba pálido y el sudor brillaba en su frente. El paramédico, preocupado, le ofreció de nuevo su asiento, pero ella se negó con un gesto suave. No se preocupe, no quiero molestar. Sus palabras eran un eco de otra época, una en la que ceder el lugar a los mayores era una regla no escrita. Chuck seguía observando. Sus ojos se movían lentamente, registrando la escena con la calma de quien ha aprendido a esperar el momento exacto para actuar. No había rabia en su expresión, sino una especie de tristeza resignada. Sabía que aquel joven no era el único culpable. El silencio del resto lo convertía en algo más grande, en un reflejo de un mundo que había olvidado la empatía. La anciana volvió a hablar, por última vez. Por favor, joven, solo un momento. Estoy cansada. Esta vez su voz se quebró. Fue un sonido pequeño, casi un hilo de aire, pero suficiente para llenar el autobús de vergüenza. El joven respondió sin quitarse los auriculares. No es mi problema. 3 palabras, solo eso, pero bastaron para convertir una escena cotidiana en algo inolvidable. Algunos pasajeros murmuraron entre dientes, otros movieron la cabeza. Nadie se levantó. El conductor miró por el espejo retrovisor, vio lo que ocurría y decidió mirar hacia otro lado. No quería problemas. Nadie quería problemas. En ese instante, el autobús se convirtió en una pequeña representación del mundo. Una multitud viendo una injusticia y eligiendo no hacer nada. Chuck dejó escapar un leve suspiro. No de cansancio, sino de comprensión. Había pasado toda su vida enseñando que la fuerza no se mide por los músculos ni por los golpes, sino por la capacidad de proteger a quien no puede defenderse. Y frente a él, la sociedad entera estaba fallando esa prueba. El paramédico intentó intervenir de nuevo, pero la anciana levantó la mano y negó con la cabeza. No vale la pena, murmuró. Sus ojos, sin embargo, revelaban algo distinto. Una tristeza profunda, no solo por el cansancio, sino por lo que representaba aquel momento, por lo que había cambiado el mundo. Chuck la observó y comprendió algo. Había visto esa expresión antes, en personas que habían perdido más que fuerzas. Habían perdido la esperanza. Y ese pensamiento fue el que lo hizo moverse ligeramente, como quien se prepara para algo inevitable. No habló, no se levantó aún, pero en su interior ya había tomado una decisión. El autobús giró en otra esquina, y la anciana se aferró al tubo por última vez, con un temblor que recorrió todo su cuerpo. Las bolsas se deslizaron un poco, y el sonido de las frutas golpeando el fondo del plástico rompió el silencio. Nadie reaccionó. Nadie salvo un hombre que miraba por la ventana con una calma que no era indiferencia, sino contención. En algún momento, pensó Chuck, el silencio debe terminar. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual dentro de aquel autobús que, sin saberlo, se había convertido en escenario de una lección que todos recordarían mucho tiempo después. El motor rugió, las calles continuaron deslizándose frente a las ventanas, y la ciudad siguió su vida sin notar que en ese espacio cerrado, entre el sonido metálico y el cansancio de un día cualquiera, estaba a punto de comenzar una historia que no sería solo de una anciana y un joven, sino de todos los que habían elegido mirar hacia otro lado. El sonido del motor llenaba el autobús con un zumbido constante, como si la máquina intentara ahogar el silencio incómodo que se había instalado desde hacía minutos. Nadie hablaba, pero todos escuchaban, incluso aquellos que fingían mirar por la ventana o revisar el teléfono. La anciana seguía de pie, aferrada al tubo metálico, los brazos tensos por el peso de las bolsas. Su rostro, antes sereno, mostraba ahora un leve temblor en la comisura de los labios. No era miedo, ni siquiera enojo, sino cansancio. Ese tipo de cansancio que nace no del cuerpo, sino del alma, cuando uno comprende que la cortesía que daba por sentada ya no existe. Frente a ella, el joven con auriculares seguía inmóvil, las piernas aún extendidas sobre el asiento vacío, marcando su territorio con la arrogancia inconsciente
de quien nunca ha tenido que ceder nada. El paramédico que había intentado ayudarla miró a su compañero, como pidiendo aprobación para intervenir de nuevo. Pero el otro negó con la cabeza, resignado. Nadie quería crear una escena. Nadie quería ser esa persona que se mete en los problemas ajenos. La gente se había acostumbrado a observar la injusticia como si fuera una molestia cotidiana, algo que se soporta hasta llegar a la próxima parada. Y mientras tanto, el autobús avanzaba, llevando consigo un reflejo perfecto del mundo moderno, un lugar lleno de testigos mudos. La anciana lo intentó una vez más, con la voz apenas audible por encima del ruido del motor. «Joven, por favor, ¿podría...?» No terminó la frase. Su respiración se quebró en mitad de las palabras. El joven levantó la vista solo un instante. Sus ojos, ocultos tras los auriculares, tenían esa frialdad desinteresada de quien no ve personas, sino obstáculos. Su boca se torció en una sonrisa débil, de esas que se usan para rechazar sin pronunciar la palabra no. Luego volvió a mirar su teléfono y murmuró algo apenas comprensible. Un suspiro de fastidio. El hombre de traje, el mismo que antes había carraspeado para llamar la atención, volvió a intentarlo. Esta vez levantó la voz. «Muchacho, ¿no ves que la señora no puede sostenerse más? Quítate los pies del asiento y deja que se siente». La respuesta llegó sin demora. «Pagué por mi asiento. ¿Ella pagó por dos? Porque yo sí». La frase, dicha con un tono burlón, provocó un murmullo entre los pasajeros. No fue un grito colectivo, ni una protesta abierta, sino un murmullo incómodo, una mezcla de desaprobación y miedo. Todos sabían que el muchacho había cruzado una línea, pero ninguno se sentía con derecho a hacer algo más que observar. El conductor miró por el espejo retrovisor y apartó la vista enseguida. Fingió concentrarse en la carretera. Era más fácil así, menos complicaciones, menos papeleo, menos llamadas del supervisor. «No es asunto mío», pensó, y aceleró. El autobús continuó su trayecto como si nada ocurriera, aunque todos sabían que algo sí estaba ocurriendo, algo que les dejaría una huella invisible. La anciana respiraba con dificultad. El movimiento del autobús la obligaba a reajustar su equilibrio constantemente, y las bolsas se deslizaban por sus manos temblorosas. Las manzanas golpeaban unas contra otras dentro del plástico. La mujer parecía luchar contra el propio aire. El paramédico se levantó de nuevo, decidido esta vez. «Señora, venga, siéntese aquí», dijo señalando su propio asiento. Pero la anciana negó suavemente con la cabeza. «No, hijo, no te preocupes. Estoy bien. Solo es un momento». Sus ojos se desviaron hacia el muchacho, no con rencor, sino con tristeza. Una tristeza antigua, la de quien ha visto demasiadas veces la pérdida del respeto disfrazada de modernidad. El joven, sin embargo, decidió hablar otra vez, como si el silencio de los demás lo incitara a demostrar su poder. «Miren, no me vengan con discursos. Pago mis impuestos. Pago mi boleto completo. No tengo por qué moverme por nadie. No es mi culpa que esté vieja». Algunos pasajeros se estremecieron, otros bajaron la mirada. Era un comentario tan cruel como innecesario, y sin embargo nadie se levantó para enfrentarlo. El muchacho lo notó. Sonrió con satisfacción. Le gustaba sentir que el miedo o la apatía lo hacían más fuerte. Chuck Norris seguía observando desde su asiento. No había cambiado de postura, pero su mirada se había endurecido. No era una mirada de furia, sino de evaluación. Estudiaba al joven, sus movimientos, su voz, su respiración. Había aprendido con los años a leer a la gente como otros leen libros, con paciencia, con atención. Y lo que veía no era valentía, sino vacío. Un vacío enorme disfrazado de orgullo. El autobús se detuvo en una luz roja. Los frenos chirriaron, y el cuerpo de la anciana se balanceó peligrosamente hacia adelante. El paramédico apenas alcanzó a sostenerla del brazo. «Cuidado, señora», murmuró. Ella asintió, agradecida, pero el cansancio en sus ojos se hizo más evidente. El joven ni siquiera se movió. Sacó un chicle del bolsillo y comenzó a masticarlo con un gesto distraído. El hombre de traje volvió a intervenir, esta vez con más autoridad. «No se trata de boletos ni de impuestos. Se trata de educación. Usted debería...» No terminó la frase,
porque el joven se giró hacia él con una mirada altiva. ¿Educación? Mi padre me educó para no dejar que nadie me pase por encima. Él no anda en autobuses como ustedes. Y si estuviera aquí, ya sabrían con quién se están metiendo. La mención de su padre cayó como una amenaza. Lo dijo con orgullo, como si el nombre, aunque no lo mencionara, fuera suficiente para intimidar. El paramédico soltó un bufido de incredulidad. Su padre no está aquí, muchacho, y no hace falta tener poder para tener decencia. El joven se rió, una risa seca, sin humor. ¿Decencia? Por favor, no me den lecciones de moral. Ustedes trabajan para el sistema y mi familia lo financia. Las palabras sonaron huecas, pero las dijo con la seguridad de quien está acostumbrado a que nadie lo contradiga. Chuck observaba en silencio. No intervenía todavía. Había aprendido que a veces, para que las palabras pierdan fuerza, hay que dejarlas desmoronarse por su propio peso. Y aquel joven se estaba hundiendo solo, palabra por palabra, mirada por mirada. Sin embargo, el ambiente dentro del autobús era cada vez más tenso. El niño de la madre se encogió contra su pecho. El estudiante cerró su cuaderno. La adolescente con cabello azul se quitó los auriculares, incapaz de ignorar más. Nadie quería ver lo que seguía, pero todos sabían que lo harían. El paramédico dio un paso hacia el muchacho, pero la anciana lo detuvo con un gesto. «Déjalo», dijo en voz baja. «Algunas cosas las enseña la vida sola». Su voz tenía un tono tan calmo que por un instante todos callaron. Hasta el joven pareció dudar, pero solo un instante. «Sí, claro», respondió con sarcasmo. «La vida enseña a los que no tienen nada mejor que hacer. A mí me va bien así. No necesito lecciones de nadie». El autobús retomó su marcha. En una curva, las bolsas de la anciana se deslizaron otra vez. Esta vez no logró mantener el equilibrio. Se tambaleó hacia adelante y uno de los paramédicos la sostuvo antes de que cayera. «¡Cuidado!», exclamó. El vehículo se estremeció. El conductor redujo la velocidad y por un segundo todos contuvieron el aliento. La mujer recuperó la postura, pero su rostro estaba completamente pálido. «Estoy bien», dijo con voz débil, aunque nadie le creyó. El muchacho suspiró con fastidio. «¿Ven? Por eso no deberían salir de casa. Luego quieren que uno se sienta culpable». Su tono era tan insolente que varios pasajeros lo miraron con abierta desaprobación. Uno de ellos murmuró: «¡Qué vergüenza!». Otro más atrás susurró: «Si fuera mi hijo», pero ninguno terminó la frase. Chuck entonces movió lentamente la cabeza, como quien confirma un pensamiento. No iba a dejar que aquello continuara. La paciencia tenía límites, y los suyos siempre habían estado definidos por una sola regla: nunca mirar hacia otro lado cuando alguien débil necesita ayuda. Se incorporó despacio, sin decir palabra. El movimiento fue casi imperceptible, pero suficiente para que algunos lo notaran. El paramédico lo vio de reojo y se apartó un paso, dándole espacio. La anciana lo miró sin comprender, como si no supiera aún quién era aquel hombre que se levantaba en silencio. El joven no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado revisando su teléfono, enviando un mensaje con una sonrisa de suficiencia. No escuchó cómo el murmullo dentro del autobús disminuía, ni cómo el aire parecía cambiar, más denso, más expectante. No se dio cuenta de que la calma había terminado y que lo que vendría después no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. «¡Joven!», dijo Chuck finalmente, su voz baja pero clara, una voz que no necesitaba elevarse para hacerse oír. El muchacho levantó la vista con impaciencia. «¿Qué?», respondió quitándose un auricular. «¿También usted va a darme una lección?». La mirada de Chuck no mostraba enojo, solo una serena autoridad. «Ella pidió tu ayuda con respeto. La ignoraste. Luego la insultaste. Y ahora está a punto de desmayarse mientras tú sigues hablando de boletos y dinero». El joven sonrió con condescendencia. «¿Y quién es usted? ¿Otro héroe de barrio?». «Créame, viejo, no tiene idea de con quién se mete. Mi padre». «No está aquí», interrumpió Chuck con calma. No hubo agresividad, pero el tono fue tan firme que el muchacho cerró la boca por reflejo. El silencio se apoderó del autobús una vez más, pero esta vez era distinto. Ya no era el silencio de la indiferencia, sino el de la expectativa. «Tu padre no está aquí», repitió Chuck,
Y aunque lo estuviera, no podría enseñarte lo que estás a punto de aprender. El muchacho frunció el ceño, confundido, inseguro por primera vez. El resto de los pasajeros apenas respiraba. La anciana miró a Chuck con una mezcla de alivio y temor. El paramédico se mantuvo cerca, preparado por si la situación escalaba. Y entonces, sin previo aviso, el joven se levantó. Lo hizo bruscamente, empujando la música fuera de sus oídos, enderezando los hombros como si quisiera parecer más alto. «No me hable así», dijo. «No tiene derecho». Chuck lo observó sin moverse. «El respeto no necesita permiso», respondió. La frase cayó como un golpe seco. El joven la sintió, aunque no lo admitiría. Se ruborizó, apretó los puños y dio un paso hacia adelante. «No sabe quién soy», repitió, intentando recuperar control. Pero su voz ya no sonaba igual. La arrogancia comenzaba a resquebrajarse. El autobús seguía su camino, pero para los que estaban dentro, el mundo se había detenido. Nadie sabía en qué terminaría aquello, solo que algo inevitable estaba a punto de ocurrir. Y en ese instante, justo antes de que la tensión se rompiera, la anciana soltó un leve suspiro, casi un gemido de agotamiento. El paramédico la sostuvo. «No puede seguir de pie», dijo con urgencia. El joven miró la escena, y aunque lo hubiera negado, en su rostro apareció por un segundo la sombra de la duda. Solo un segundo. Luego la borró con una sonrisa falsa. «No es mi problema», dijo. Esa frase, tan breve, tan vacía, fue la chispa que encendió todo. Y nadie dentro del autobús lo olvidaría jamás. El silencio que siguió a las palabras del joven fue distinto a los anteriores. No era el silencio de la incomodidad ni el de la resignación, sino el de algo que está a punto de romperse. Una tensión invisible se apoderó del aire, tan densa que hasta el ruido del motor parecía más lejano. Todos los pasajeros sabían que aquella frase, tan arrogante y ligera, había cruzado un límite que ya no se podía deshacer. «No es mi problema». Había dejado de ser una excusa. Se había convertido en un desafío, un recordatorio cruel de la indiferencia que domina al mundo moderno. Nadie se movió. Nadie habló. Pero todas las miradas se dirigieron, como atraídas por un mismo instinto, hacia el hombre que permanecía de pie a pocos pasos del muchacho, el único que aún no había mostrado miedo ni vacilación. Chuck Norris no tenía la mirada de un juez ni la postura de un héroe, pero algo en su calma lo convertía en el centro del espacio. El joven notó las miradas y frunció el ceño, incómodo por primera vez. Se quitó los auriculares, colgándolos alrededor del cuello, y su voz, cuando habló, sonó más alta de lo necesario, como si intentara reafirmar un control que en realidad ya había perdido. «¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? No hice nada malo». Su tono era una mezcla de defensa y soberbia. «Yo pago mi asiento. No tengo que justificarme ante nadie». Su mirada se cruzó con la de Chuck, y en ese breve encuentro de ojos, el chico sintió algo que no sabía nombrar. No era miedo, al menos no todavía, pero sí un tipo de incomodidad que nace cuando uno se ve reflejado en alguien que no lo juzga, sino que simplemente lo entiende demasiado bien. Chuck no habló de inmediato. Su quietud era más elocuente que cualquier discurso. Había pasado la vida entera aprendiendo que la fuerza verdadera no necesita demostraciones. Sus ojos, sin embargo, no se apartaban del joven, y en ellos había una mezcla de decepción y paciencia. Esa mirada que un padre da a un hijo que ha elegido el camino equivocado. Finalmente su voz rompió el silencio. No fue un grito ni una orden, sino una afirmación simple, grave, que resonó por encima del ruido del motor. «Ella te pidió ayuda con respeto, y tú decidiste humillarla. Eso dice todo sobre ti». El joven soltó una risa forzada. «¿Y qué? ¿Ahora todos van a darme lecciones de moral? Viejo, no sabes con quién estás hablando. No tienes idea de quién es mi padre». El aire del autobús pareció hacerse más pesado. Nadie respiraba. La anciana, aún sostenida por el paramédico, observaba la escena con una mezcla de temor y cansancio. Chuck no movió un músculo. Su expresión seguía siendo la misma, tranquila, contenida, pero con una claridad que desarmaba cualquier intento de provocación. «Tu padre no está aquí», respondió. La frase sonó como una piedra cayendo en un pozo profundo. El muchacho parpadeó, sorprendido por la respuesta. «¿Qué dijiste?» «Tu padre no está aquí»,
repitió Chuck, sin alterar el tono. Y aunque lo estuviera, no puede darte lo que te falta. Un murmullo recorrió el autobús. Los pasajeros intercambiaron miradas rápidas. Algunos bajaron la cabeza. Otros observaron con una mezcla de respeto y expectativa. El joven se sintió observado, acorralado. Su rostro se enrojeció y dio un paso adelante. «No tienes derecho a hablarme así». Su voz temblaba, y no solo por la rabia. «No sabes quién soy, ni de qué familia vengo». Chuck lo miró con serenidad. «Sé lo que haces, y eso es suficiente». El chico apretó los puños, el orgullo herido como una herida abierta. Dio otro paso hacia él, empujado por un impulso que no entendía del todo. «No me hables como si fueras mejor que yo». Chuck inclinó ligeramente la cabeza. «No soy mejor. Solo aprendí antes que tú que el respeto no se exige, se da». El joven rió con desdén, pero su risa sonó vacía. «Tú y tus frases baratas. No me intimidas». Entonces, en un gesto rápido y torpe, lo empujó. No fue un golpe fuerte, más bien un intento de sacudirse el peso de la humillación. Sus manos golpearon el pecho de Chuck con la fuerza de un niño enfadado. Pero el cuerpo de Chuck no se movió. Ni un paso atrás, ni un titubeo. El contacto fue como empujar una pared. El muchacho se quedó mirándolo, atónito. No entendía cómo algo tan sencillo, un empujón, podía revelar tanto sobre la diferencia entre ellos. El silencio se hizo aún más profundo. El paramédico, que sostenía a la anciana, se irguió un poco, preparado para intervenir. El conductor, al mirar por el espejo, bajó el pie del acelerador. Todos sabían que lo que sucediera en los próximos segundos decidiría el rumbo de la historia. Chuck bajó la mirada hacia la mano que lo había empujado. No la apartó, no la golpeó. Simplemente la tomó con calma, con un movimiento lento, casi cuidadoso. Su voz, cuando habló, fue más baja todavía, pero lo suficientemente firme como para llenar el espacio. «Baja la mano». El joven, por reflejo, obedeció. No porque quisiera, sino porque algo en el tono de aquella voz no admitía resistencia. Era la voz de la experiencia, de alguien que no necesitaba imponer autoridad porque la llevaba en la mirada. «Escúchame», continuó Chuck. «No eres más fuerte por negarle el asiento a una anciana. No eres más libre por burlarte del respeto. Lo que hiciste no demuestra poder, demuestra miedo». El chico intentó interrumpirlo, pero la voz de Chuck siguió sin esfuerzo, firme y pausada. «Miedo a parecer débil, miedo a ceder, miedo a que alguien piense que eres menos. Pero lo que no entiendes es que el respeto no se trata de poder, sino de carácter. Y eso, muchacho, no se compra con dinero». El joven apretó los dientes. «No me des sermones. No eres mi padre». «Lo sé», respondió Chuck. «Y tal vez eso sea parte del problema». El muchacho volvió a empujarlo, esta vez con más fuerza. Un movimiento desesperado para recuperar el control de la situación. Pero Chuck giró el cuerpo con la fluidez de quien ha pasado la vida entrenando el equilibrio. Y el impulso del chico se volvió contra él mismo. Tropezó con el borde del asiento y cayó hacia un lado, golpeando el pasamanos con un ruido seco. Su teléfono salió volando, rebotó en el suelo y se deslizó por el pasillo. Los pasajeros se levantaron, sobresaltados. Algunos gritaron un «¡Cuidado!». Otros se quedaron paralizados. El muchacho, aturdido, intentó incorporarse enseguida, más avergonzado que herido. «¡No me toques!», exclamó, su voz quebrada entre furia y vergüenza. «Voy a demandarte. No sabes quién soy». Chuck se agachó lentamente, recogió el teléfono del suelo y lo dejó sobre el asiento más cercano. Luego, con una calma que contrastaba con la agitación del joven, dijo: «No te toqué. Caíste solo. Así funciona cuando uno empuja sin pensar». El chico se levantó tambaleándose y lanzó un golpe torpe, un intento de recuperar el orgullo perdido. Pero Chuck lo esquivó con facilidad. No respondió con violencia. Solo giró y con un leve movimiento tomó su brazo, controlando el impulso sin lastimarlo. La técnica era impecable, precisa, casi invisible para quien no supiera lo que estaba viendo. En menos de un segundo, el joven se encontró inmovilizado, de rodillas, sin poder moverse. No por la fuerza, sino por la precisión. El paramédico dio un paso adelante, pero Chuck lo detuvo con un gesto leve. «Está bien». Su voz no tenía rastro de agresión,
Solo necesita entender algo. El joven respiraba con dificultad. ¡Suéltame!, gritó, aunque el tono de su voz traicionaba la falta de confianza. Chuck lo miró a los ojos. Te soltaré cuando escuches. El chico se retorció, pero no podía liberarse. Chuck no ejercía violencia, solo lo mantenía en una posición que impedía cualquier movimiento sin causar dolor. «Mírame», ordenó, y el joven lo hizo. Lo miró por primera vez, sin arrogancia, sin escudo. Has pasado toda tu vida creyendo que el respeto se impone, que puedes hablar y hacer lo que quieras sin consecuencias porque alguien más te protegerá. Pero hoy no está tu padre, ni su dinero, ni sus influencias. Solo estás tú y tus actos. Lo que hagas aquí será lo que realmente te define. El chico bajó la mirada, su respiración agitada. No entiendes nada. Chuck aflojó la presión y lo dejó libre. Entiendo más de lo que crees. El joven se apartó de inmediato, frotándose el brazo, su rostro rojo de vergüenza. No puedes hablarme así. Te voy a denunciar. Hay cámaras, ¿sabes? Todo esto está grabado. Chuck asintió, sin perder la calma. Sí, está grabado. Y eso es lo mejor que podía pasar. El chico frunció el ceño, confundido. ¿Qué dices? Que por primera vez tendrás que verte a ti mismo, sin excusas, sin versiones editadas. Solo tú, tus palabras y tus actos. El joven miró alrededor, notando las cámaras en los extremos del autobús. La luz roja parpadeaba suavemente. En ese instante, algo en su rostro cambió. No era remordimiento todavía, pero sí la primera grieta en su armadura de arrogancia. Se pasó una mano por el cabello, temblando de rabia y humillación. Esto no se va a quedar así. Chuck no respondió. En cambio, se volvió hacia la anciana, que lo observaba con ojos brillantes. ¿Está bien, señora?, le preguntó. Ella asintió con un hilo de voz. Sí, hijo, gracias. Él extendió su mano y con ayuda del paramédico la guió hasta el asiento que había sido motivo de todo el conflicto. La mujer se sentó despacio, con un suspiro de alivio. Chuck recogió una de las bolsas caídas y la colocó junto a sus pies. Los demás pasajeros miraban en silencio, algunos con vergüenza, otros con admiración. Nadie aplaudió, nadie habló, pero todos sabían que habían sido testigos de algo importante. El joven permaneció en su lugar, la cabeza gacha, los auriculares colgando, como símbolos de una desconexión que ya no podía sostener. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. Su seguridad se había desmoronado, y en su lugar solo quedaba un eco incómodo. Las palabras de Chuck resonando en su mente. El autobús siguió su camino, y el conductor, sin mirar atrás, soltó un suspiro aliviado. El paramédico regresó a su asiento. El ambiente, aunque aún cargado, se sentía más ligero, como si una tormenta hubiera pasado dejando el aire más limpio. Chuck volvió a sentarse, apoyando los brazos en las rodillas. No había rabia en él, ni satisfacción, solo una reflexión silenciosa. Había hecho lo que debía hacerse, ni más ni menos. Miró por la ventana, donde la ciudad seguía su curso, ajena a lo que acababa de ocurrir dentro de aquel vehículo. La anciana, con la mirada fija en el paisaje, murmuró algo apenas audible. El respeto no se pide, se enseña. Chuck la escuchó y asintió sin decir palabra. El joven alzó la vista por un instante, y al cruzarse con la mirada del hombre, apartó los ojos enseguida. No podía sostenerla. Afuera el semáforo cambió a verde, y el autobús volvió a moverse. El sonido del motor se mezcló con el murmullo distante de la ciudad. El viaje continuaba, pero algo fundamental había cambiado. Y aunque aún faltaban paradas por recorrer, todos sabían, sin necesidad de decirlo, que la historia ya no sería la misma. El autobús siguió su camino, pero el aire dentro parecía haberse transformado. Ya no había ese peso de tensión, ni el silencio denso que antes aplastaba las miradas. Ahora reinaba un silencio distinto, uno que nacía del asombro, del respeto y también de cierta vergüenza compartida. Nadie hablaba, aunque todos pensaban lo mismo. La escena que acababa de ocurrir se había grabado en las mentes de los pasajeros como una lección demasiado clara para olvidarla. Nadie volvería a mirar aquel asiento sin recordar lo que significó. La anciana, por fin sentada, respiraba con calma, aún pálida pero visiblemente aliviada.
El paramédico seguía a su lado, atento, mientras el otro revisaba discretamente su pulso y le ofrecía agua. Ella sonrió con suavidad, negando con la cabeza. Estaba cansada, sí, pero no débil. Había soportado algo más profundo que el cansancio físico. Había soportado el peso de un mundo que parecía haber olvidado lo que alguna vez fue respeto. Chuck Norris permanecía de pie unos segundos, observando que todo estuviera en orden antes de volver a sentarse. No había orgullo en su mirada ni la satisfacción de quien se sabe victorioso. Solo serenidad. Había actuado como debía, sin buscar aplausos. Su respiración era tranquila, como si la tensión que había dominado el autobús hubiera pasado a través de él y se hubiera disuelto en el aire. Cuando por fin tomó asiento, lo hizo con un movimiento pausado, apoyando los brazos sobre las rodillas y mirando al frente. Nadie se atrevía a hablarle, pero todos lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad, como si quisieran agradecerle sin palabras. El joven seguía en silencio, reclinado en su asiento con la mirada perdida. Sus auriculares colgaban del cuello, desconectados, y su teléfono seguía en el asiento de enfrente, con la pantalla agrietada por la caída. Ya no lo había recogido. Su rostro, antes seguro y arrogante, mostraba una expresión distinta. No era solo vergüenza, era desconcierto. No entendía del todo qué había ocurrido, cómo había pasado de ser el centro de atención a convertirse en el reflejo de algo que todos despreciaban. Miraba de reojo a Chuck, intentando sostener su presencia, pero no podía. Cada vez que sus ojos se encontraban, sentía que la calma del hombre lo desarmaba más que cualquier golpe. La anciana se acomodó en su asiento y tomó una de las bolsas, revisando que nada se hubiera roto. Sacó una manzana magullada, la observó y luego sonrió con tristeza. A veces hay que perder una fruta para recordar lo que vale el árbol, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. El paramédico la escuchó, sin entender del todo la metáfora, pero sintiendo el peso de sus palabras. Chuck la oyó también, y en su mirada hubo un destello de reconocimiento, como si esa frase, sencilla y profunda, encerrara una verdad que él ya conocía. El conductor, que hasta entonces había permanecido callado, miró por el espejo retrovisor y preguntó con voz temerosa: ¿Todo bien allá atrás? Nadie respondió enseguida. Fue la anciana quien rompió el silencio con una voz tranquila. Sí, hijo, todo está bien ahora. Esa frase bastó para devolverle al ambiente un tono de humanidad que hacía tiempo se había perdido. El conductor asintió y siguió su camino, aliviado, pero con la sensación de que había presenciado algo importante sin haberlo comprendido por completo. Los pasajeros comenzaron a moverse lentamente. Algunos se acomodaron en sus asientos, otros miraron por la ventana tratando de procesar lo ocurrido. Un hombre de mediana edad que había permanecido inmóvil todo el tiempo, se inclinó hacia Chuck y murmuró: «Gracias». Chuck no respondió. Se limitó a inclinar la cabeza levemente, como si aceptara las palabras, pero no las necesitara. Sabía que la gratitud no era para él, sino para lo que representaba. La memoria de un valor que todavía podía existir en un mundo distraído. El joven, sin embargo, no podía permanecer inmóvil. Su mente giraba en círculos, buscando una justificación que lo librara del peso que sentía. Se tocó el brazo, aún resentido por el breve control que Chuck había ejercido sobre él, y miró hacia la cámara que parpadeaba en el techo. La pequeña luz roja parecía burlarse de él, recordándole que todo estaba registrado, que sus palabras, su sonrisa, su arrogancia y su humillación habían quedado grabadas para siempre. Intentó convencerse de que no importaba, de que su padre arreglaría cualquier problema. Pero una parte de él, una parte que no quería escuchar, sabía que esta vez no era tan simple. Esta vez no se trataba de dinero, ni de poder, ni de nombres. Se trataba de lo que él era. El paramédico, al ver que el joven se movía inquieto, se acercó con cautela. «¿Está bien?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que no esperaba una respuesta amable. El chico levantó la mirada, molesto por instinto, pero al ver el rostro del hombre, se contuvo. «Sí, estoy bien», dijo con voz baja. No lo estaba, pero era lo único que podía decir sin perder lo poco de dignidad que le quedaba. El paramédico asintió y regresó a su asiento,
satisfecho con esa pequeña señal de calma. La anciana giró un poco la cabeza hacia el joven. Lo observó con una mezcla de tristeza y compasión. La juventud no es el problema, dijo en voz suave, casi como si hablara consigo misma. El problema es olvidar que todos, incluso los jóvenes, un día necesitarán que alguien les dé la mano. El muchacho la escuchó, pero no respondió. Apretó los labios y desvió la mirada. Sus ojos se posaron en la ventana, donde la ciudad pasaba en fragmentos. Calles, semáforos, tiendas, rostros desconocidos. Todo parecía ajeno, como si el mundo hubiera seguido adelante sin él. Chuck observó a la anciana unos segundos más. En su rostro había algo familiar, un tipo de serenidad que él reconocía de otras épocas. Había conocido muchas personas en su vida, algunas fuertes, otras sabias, otras valientes, pero pocas con aquella dignidad silenciosa. Había algo en ella que le recordaba por qué había subido a ese autobús. Miró el reloj. Faltaban pocas paradas para llegar al destino marcado en la invitación que llevaba en el bolsillo. Todo coincidía: el tiempo, el trayecto, el propósito. La anciana, como si leyera sus pensamientos, volvió la vista hacia él. Gracias por lo que hizo, señor. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Su tono era de gratitud, pero también de conocimiento. No fue por mí, respondió él casi en un susurro. Fue por lo que todavía debe existir entre la gente. Ella sonrió. Entonces sí fue por mí, porque yo también creo que eso todavía existe, aunque a veces el mundo se empeña en ocultarlo. El muchacho los escuchaba sin querer hacerlo, y aquellas palabras lo hirieron más que cualquier reproche. No entendía cómo alguien podía hablarle con tanta serenidad después de lo que había pasado. Sentía la vergüenza clavársele en el pecho como una espina. Sus manos temblaban sobre las rodillas, pero no se atrevía a levantarse. Sabía que todos lo observaban, incluso los que fingían no hacerlo. Cada respiración le pesaba. Quiso disculparse, pero el orgullo seguía ahí, obstinado, incapaz de ceder. El autobús se acercaba a una avenida amplia. Por la ventana se veía un edificio adornado con banderas y un cartel que anunciaba un evento comunitario. Chuck reconoció el emblema de la invitación. El vehículo comenzó a reducir la velocidad y los pasajeros levantaron la vista, algunos intrigados por la multitud reunida cerca del lugar. En la entrada, un grupo de voluntarios organizaba sillas y entregaba folletos. Era evidente que se trataba de una ceremonia. La anciana observó la escena y suspiró. «Llegamos», dijo con una sonrisa débil. El paramédico se levantó para ayudarla, pero Chuck fue más rápido. Se acercó y le ofreció el brazo. «Permítame». Ella aceptó sin vacilar, apoyándose con suavidad. Al levantarse, el murmullo dentro del autobús se intensificó. Nadie hablaba en voz alta, pero todos seguían con la mirada el pequeño recorrido de aquella mujer y el hombre que la ayudaba. Cuando llegaron a la puerta, el conductor se levantó de su asiento, casi por instinto. «¿Está usted bien, señora?», preguntó con una voz temblorosa. «Estoy bien, hijo. Gracias a todos». Su tono no llevaba ironía ni resentimiento. Era sincero, como si realmente deseara que cada uno de ellos estuviera bien. El aire que entró por la puerta abierta era fresco. Afuera, el bullicio de la gente contrastaba con el silencio que dejaban atrás. Chuck ayudó a la mujer a bajar los escalones, despacio, con la misma paciencia con que había esperado su momento para actuar minutos antes. Los aplausos comenzaron apenas ella tocó el suelo. Los voluntarios se acercaron, la saludaron por su nombre y la acompañaron hacia el edificio. Los pasajeros del autobús se miraron entre sí, sorprendidos. No sabían quién era exactamente, pero entendieron que aquella mujer no era una desconocida cualquiera. Tenía un pasado, una historia, un valor que hasta ese momento había estado oculto bajo la apariencia de fragilidad. Chuck se quedó unos segundos observando desde la acera. Luego asintió, satisfecho, y dio un paso atrás, permitiendo que los demás la rodearan. No buscó reconocimiento, ni agradecimiento. Sabía que el verdadero propósito de aquel momento no era él. Cuando la vio desaparecer entre la multitud, supo que había llegado donde debía. La puerta del autobús se cerró con un suave chasquido, y el vehículo volvió a ponerse en marcha. Adentro, el joven permanecía en silencio, mirando por la ventana,
con el rostro pálido y los ojos fijos en el edificio que se alejaba lentamente. Nadie lo miró ya con desprecio. No hacía falta. Había aprendido algo, aunque todavía no pudiera ponerlo en palabras. El paramédico cruzó los brazos y dijo en voz baja, más para sí que para los demás: no hay cámaras suficientes para enseñar lo que se siente ahora mismo. Su compañero asintió. No, pero con suerte, algo quedará grabado en la memoria de todos. El hombre de traje, sentado unas filas más adelante, suspiró. Ojalá más gente recordara que el respeto no tiene precio. Chuck volvió a mirar por la ventana. La ciudad seguía igual, pero para él algo había cambiado. La anciana, el joven, los pasajeros, todos formaban parte de una misma lección que el destino había reunido aquella mañana. El autobús avanzaba hacia el final de la ruta, y la vida seguía su curso. Afuera los rayos del sol caían sobre los edificios, y en el reflejo del cristal, Chuck vio su propio rostro, tranquilo, sin orgullo, sin rabia. Solo el cansancio sereno de quien ha hecho lo correcto. Cerró los ojos un instante y recordó la frase de la mujer. A veces hay que perder una fruta para recordar lo que vale el árbol. Sonrió. Tal vez tenía razón. Y mientras el autobús se alejaba, el joven alzó la vista y miró a Chuck, que aún miraba hacia afuera. No dijo nada, pero en sus ojos había algo nuevo, algo que antes no estaba. El inicio de una comprensión. No pidió disculpas. No podía hacerlo todavía, pero su silencio era diferente. Ya no era el silencio arrogante del principio, sino uno más humilde, más humano. Por primera vez en mucho tiempo había empezado a escuchar. El autobús continuó avanzando entre las avenidas, llenas de luz y ruido, pero dentro de aquel espacio cerrado, el ambiente era completamente distinto. El motor zumbaba con un ritmo constante, casi hipnótico, mientras los pasajeros permanecían en un silencio reflexivo que nadie parecía querer romper. Cada uno miraba por la ventana, fingiendo observar la ciudad, aunque en realidad todos estaban pensando en lo mismo. Lo ocurrido había dejado una huella invisible, una de esas marcas que no desaparecen con el paso de los minutos, sino que se quedan grabadas como una enseñanza. Ya nadie revisaba el teléfono ni miraba el reloj. Había una calma nueva, nacida del respeto y la vergüenza, del reconocimiento de algo que hacía tiempo no se veía, la dignidad. Chuck Norris estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera sin realmente ver los edificios que se deslizaban a lo lejos. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados, y esa luz suave se reflejaba en su rostro, dándole un aire de quietud casi solemne. Había cumplido con lo que debía hacer. No había buscado un enfrentamiento, ni gloria, ni agradecimientos. Había actuado porque era lo correcto, porque la vida, esa maestra silenciosa y exigente, no permite mirar hacia otro lado cuando la injusticia se sienta frente a uno. El joven permanecía en silencio. Su rostro había perdido el brillo insolente de antes. Ya no había sonrisa, ni altivez, ni ese gesto de superioridad que parecía permanente. Tenía los ojos bajos, las manos entrelazadas sobre las rodillas, y el teléfono olvidado a un lado. La luz del atardecer caía sobre su rostro y revelaba en él un gesto que no era simple vergüenza, sino una forma más profunda de confusión. Por primera vez en su vida, se encontraba frente a algo que el dinero, los apellidos y las influencias no podían resolver. Había sentido el peso de una mirada que no lo odiaba, pero que lo veía tal como era. Y eso lo había desarmado más que cualquier golpe. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre sí, con voz baja, como si temieran romper el equilibrio que se había formado. Una mujer joven comentó algo a su amiga sobre la importancia de enseñar respeto a los hijos. Un hombre al fondo del autobús asintió en silencio. El conductor, que había fingido no escuchar durante todo el viaje, se limpió discretamente los ojos antes de seguir concentrado en la carretera. La anciana ya no estaba, pero su presencia seguía ahí, flotando entre ellos como una lección viva. Chuck cerró los ojos por un momento. Recordó su mirada al despedirse, aquella mezcla de gratitud y serenidad que solo tienen las personas que han vivido mucho y entienden más de lo que dicen. Recordó también el aplauso que había sonado afuera, el reconocimiento que ella había recibido no por ser famosa,
sino por haber dado su vida a los demás. Aquella mujer era la razón por la que él había aceptado la invitación. No solo para asistir a una ceremonia, sino para acompañarla, porque había sido su maestra, su guía en los años en que él aún no sabía quién era. Y ahora, décadas después, el destino los había vuelto a reunir en el lugar más inesperado, un autobús lleno de desconocidos. El joven levantó la vista y miró hacia Chuck. Quiso decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había crecido en un entorno donde pedir disculpas era un signo de debilidad, donde todo se arreglaba con contactos o amenazas. Pero ahora, frente a aquel hombre, esas armas ya no servían. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Chuck notó su intento y giró ligeramente la cabeza, sin decir nada, solo esperando. A veces la paciencia puede ser más poderosa que cualquier reproche. Finalmente, el muchacho habló, con voz baja, apenas audible. Yo no sabía quién era esa señora. Chuck lo miró, tranquilo. No necesitaba saberlo. El joven tragó saliva. Solo pensé que no importaba. Y sin embargo, importó, respondió Chuck. No lo dijo con dureza, sino con una sencillez que cortaba más hondo que cualquier sermón. Importa siempre, no por quién sea la persona, sino porque es una persona. El chico asintió despacio. Las palabras eran simples, pero pesaban más de lo que parecía. Yo no suelo pensar en esas cosas, admitió. Chuck lo observó un momento antes de responder. Empieza ahora. El silencio volvió a llenar el autobús, pero era un silencio distinto. El muchacho respiró hondo, como si por fin entendiera algo que había estado frente a él toda su vida y que nunca había visto. La luz del sol entraba por la ventana y se reflejaba en el cristal roto de su teléfono. En la superficie agrietada vio su propio rostro dividido, fragmentado, distorsionado. Y por primera vez, no lo reconoció. El paramédico, sentado unas filas más atrás, lo miró y murmuró algo apenas audible. Quizás eso era lo que necesitaba. Nadie respondió, pero todos sabían que tenía razón. El autobús llegó a la estación final. El conductor estacionó con cuidado, apagó el motor y se volvió hacia los pasajeros. Hemos llegado. La gente comenzó a levantarse despacio, como si salieran de un sueño. El hombre de traje se ajustó la chaqueta. La madre tomó la mano de su hijo. El estudiante guardó su cuaderno con gesto pensativo. Nadie quería ser el primero en hablar. Nadie quería romper aquella paz que se había formado después de la tormenta. Chuck esperó a que todos bajaran. No tenía prisa. Cuando el joven pasó junto a él, se detuvo. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que debía hacerlo. Señor, murmuró, sin mirarlo directamente. Lo siento. Chuck asintió despacio. Eso es un comienzo. El muchacho asintió también y salió del autobús, con pasos lentos, sin el aire de arrogancia que lo había acompañado antes. En la calle, el viento de la tarde le golpeó el rostro y sintió por primera vez el peso real de sus actos. Caminó sin rumbo unos metros, con las manos en los bolsillos, mientras el eco de las palabras del hombre resonaba en su mente. Tal vez, pensó, aún había tiempo de cambiar. Chuck fue el último en bajar. El conductor lo esperó en la puerta. Gracias, señor, dijo con voz sincera. No todos se habrían metido. Chuck lo miró con una leve sonrisa. A veces meterse es la única manera de mantener el mundo en su sitio. El conductor asintió, sin saber cómo responder. Chuck dio un paso al exterior y aspiró el aire fresco del atardecer. El ruido del tráfico sonaba distante, como si la ciudad entera hubiera bajado la voz. En el cielo, las primeras luces del crepúsculo se mezclaban con el resplandor dorado del sol que se escondía detrás de los edificios. Caminó unos metros hacia la plaza donde aún quedaban rastros del evento al que había ido. Las sillas vacías, los folletos arrugados, las cintas coloridas ondeando en el viento. A lo lejos vio a la anciana sentada en un banco, rodeada por un pequeño grupo de personas. Reían suavemente, compartiendo recuerdos. Ella levantó la vista y lo vio. Sonrió. Él levantó una mano en un saludo discreto. No necesitaban palabras. Ya se habían dicho todo, mucho antes, cuando ella le enseñó lo que significaba el respeto. El viento sopló más fuerte, levantando un papel del suelo.
Chuck lo atrapó con la mano antes de que volara. Era el programa del evento. En la portada, el nombre de la mujer aparecía impreso con letras grandes. Reconocimiento a una vida de servicio y dignidad. Abajo, una frase que parecía escrita para aquel día. El respeto no es un acto, es una forma de estar en el mundo. Chuck dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Miró una última vez la escena. La anciana entre la gente, el muchacho alejándose por la acera, los pasajeros del autobús dispersándose cada uno en su camino. La vida seguía, pero algo había cambiado. Tal vez no en todos, pero sí en algunos. Y eso bastaba. Mientras se alejaba, pensó en las palabras que había escuchado de joven, aquellas que nunca olvidó. No se trata de ser fuerte. Se trata de usar la fuerza cuando hace falta, y solo para proteger. Ese principio había guiado su vida entera, y ahora, al recordarlo, comprendió que seguía siendo tan necesario como siempre. El sol desapareció del todo. Las luces de la ciudad se encendieron una a una, y el día dio paso a la noche con la calma de las cosas bien hechas. Chuck siguió caminando, sin rumbo fijo, pero con el paso firme de quien sabe que no necesita destino para avanzar. A su alrededor, el mundo recuperaba su ritmo habitual. Coches, voces, risas, el sonido lejano de una radio. Pero algo quedaba distinto, aunque nadie pudiera explicarlo. Quizás era solo una sensación, un eco de lo que había ocurrido dentro de aquel autobús. El respeto había vuelto a tomar forma, aunque fuera por un instante, y a veces, un instante basta para recordar lo que somos capaces de ser. El viento sopló otra vez, fresco, limpio, como si la ciudad entera respirara de nuevo. Chuck levantó el rostro hacia el cielo, respiró hondo y siguió su camino, con la serenidad de quien entiende que las verdaderas batallas no siempre se ganan con los puños, sino con el ejemplo. Y mientras desaparecía entre las luces del anochecer, una verdad quedó flotando en el aire, invisible pero cierta. El respeto, cuando se siembra en silencio, nunca muere. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte las siguientes. Mira también los otros videos del canal y compártelo con tus amigos o familiares. Nos vemos en el próximo.